Buenas a todos, chavales. Otro jueves más con el Inside the Star Citizen. Bueno, como ya sabéis, tengo aquí una instalación precaria pero terrible montada. Así que dentro asunto. So in Star Citizen, there's a lot of cool places to visit, but traveling between those places in space and such, maybe it gets a little bit flat and boring, and maybe that's what it's like in real life. But we want to make a really, really cool experience here, and I think we can make it look a lot nicer through spacescaping. Bueno, está diciendo de que a la hora de... a la hora de ver lo que es el espacio, pues en la vida real puede que sí que fuera aburrido y tal, pero que ellos quieren hacer que sea darle un toque, ¿no? Una guindilla a la experiencia. Hacer que sea una experiencia más genial. Aunque eso signifique que no sea plasmada la realidad, ¿no? Child gas cloud. This one spawns with some asteroids, and this is basically one of the ways we're going to add depth to different locations in Stanton. The way these are created are through a process in Houdini that I've been using, and basically I can just try and make a simulation, play around with it, try and see what looks nice, and then I'll try and bring it into Engine. Once it's an engine, then I can start lighting the sky up and creating some interesting areas all around it. Bueno, aquí sé que a más de uno le va a hacer gracia, pero esto ya nos lo habían enseñado antes, ¿no? De que esto es un ejemplo de una estación en Stanton y lo que viene siendo es que primero lo hacen en Houdini, lo hacen en Houdini y luego de Houdini lo pasan a, al motor del juego, ¿no? Y entonces pues van haciendo así las nubes y tal, ya vemos cómo iban haciendo todos esos esqueletos y todas esas historias, ¿no? The reasons why there are some dark areas and some lighter areas of this gas cloud is because it's gas particles, right? So the hotter or maybe more intense gas will light up a little bit more, and the darker gas will just pretty much give some shadows and occlusion around here. So the red stuff that you can probably see along the outskirts here, it's the new space dust, and it's pretty much being lit up by a light leak color that comes from the properties of the gas cloud. And so the sun will pierce light through the cloud and then it'll tint it a specific color. So that's what it's doing to the particles right now as I'm moving towards it. But we can see it a little bit more obviously if we zoom into an asteroid here. It has this little bit of a red tint on it because the gas cloud starts as generally a bluish color, light bluish, but it has a light leak color that is orange. And so when the light pierces through it, it gets more and more of that tint added. Claro, está comentando de que en el tema de las lunas, o sea, que el tema de las lunas, perdón, el tema de los gases que han simulado como así como el polvo espacial, digamos, con la tecnología de gases. Entonces, al atravesar los rayos de sol, si aquí atravesaran los rayos de sol, veríamos como rayos anaranjados y demás, porque aunque en su conjunto, en su totalidad, lo que son las nubes de gases tengan esa tonalidad azul, pues las partículas por las que atraviesa la luz son naranjas y nos estaban enseñando un asteroide que como se veía pues ese color anaranjado, ¿no? en el asteroide. So this is one of the gas cloud childs that we have right now, but if there's a child there must always be a parent. So if we zoom out. Bueno, acordaros de que, bueno, aquí está diciendo cosas en plan como si fuéramos ya gente preparada en Cloud Imperium Games, ¿no? Pero sí, está hablando de, bueno, aquí podemos ver al hijo, pero todo hijo tiene un padre, ¿no? Bueno, pues ¿esto de qué va? Esto va de que en su momento nos habían comentado que, bueno, pues ellos tenían algo que llamaban hijo, que era una zona muy detallada, súper detallada, pues imaginaros una zona cercana a la estación, pues que tenga más... digamos, más jugadores pasando por allí o que la gente se pueda fijar más, pues esa zona va a estar más detallada. Y luego va a haber un padre, ¿no? Pues que el padre va a ser en plan algo más a lo bruto, más a lo vasto, sin tanta definición. Pero que da esa sensación en su conjunto de que cuando llegas a una zona, a una localización pues de interés,
pues realmente te va a dar la sensación de que todo tiene ese nivel de detalle, aunque no es así porque, bueno, no te vas a andar paseando como norma general por todo lo que es la zona, ¿no? Aunque puedes hacerlo, claro. Pero estamos hablando de que, o sea, fijaros la idea de lo que sería ir desde un punto de aquí a un punto de este lado, por ejemplo, sin, sin salto cuántico, o sea. Por eso que, bueno, al final, quieras que no, si hay una zona de que sea de interés, pues va a haber un hijo allí que va a estar todo detallado, ¿no? Y al final, pues, el resto es relleno, se podría decir. We'll speed up a lot here. This is its parent, and this guy is quite massive. So it has several children within it, so I know where a second one is here. So here's another child on the opposite side of the cloud. It's a very similar scale to the one we were just at, and it gives you a very similar amount of depth and feel, but it's lit in a completely different way. Maybe it looks a little bit more aggressive, and it gives off a cool feel like that. So with play spaces, generally you'll spend most of your time in these child VDBs, and then you'll do your quantum traveling or even flying at SEM speeds from one to another. But something like this would be a quantum travel to your other child or multiple other children. Sí, bueno, al final está diciendo lo que se estaba comentando, ¿no? Que efectivamente todo lo que son los pasos de por medio, ese movimiento que estaba haciendo sería como si fuera un quantum travel y que en el padre este en cuestión, que es lo que se llama, ya digo, la nube gigante en sí, por así decirlo, pues tiene varios hijos, ¿no? Como estáis viendo. Estaba visitando otro que decía, bueno, este puede ser un poco más agresivo y demás. Quizás se llegue a él a través de un quantum travel o desde una velocidad de combate, ¿no? De un lado a otro, hasta el punto de interés. And so I really wanted to at least test here in this setup what I've got here and see if quantum traveling through this really nice, maybe angelic, bright area would be an interesting feat. So throughout this I've been... Claro, y luego, por ejemplo, analizan, una vez que tienen lo que es, aunque tengan el padre así, analizan que una vez realizan ese viaje, si ese viaje pues quieren conseguir ese efecto angelical y demás y brillante, ¿no? Pues si ese es si ese es el destino que hay, ¿no? Pues a ver cómo es el destino que tomas, según el destino que tomes, pues ver cuál es el camino, ¿no? Los efectos que tiene el camino y demás. Been moving very, very fast, probably faster than what you can quantum travel at. So it is generally really hard to tell what scale we're at right now. But if I go down to this guy, this little child here, and you can see your asteroids, you can see the whole thing. But maybe what we can do is turn on some planets for scale. So right here, A ver, a ver, sphere, there's scale of... Que nos la está liando. Así, así mejor. Esta parte de aquí porque es importante. For scale. So right here, this is a sphere, there's scale of yellow. So it's very close to the scale of a moon here, this child itself. But we can scale up a little bit. Here's the size of Hurston, slightly bigger, not too bad. And here's the size of Crusader. And we have that. Vale, bueno, lo que está diciendo es que a la hora de nosotros, cuando nos estaban enseñando las nubes de gas y tal, que bueno, que en realidad estaban yendo mucho más rápido que el Quantum Travel. Entonces, para darnos una sensación de la escala de lo que es la nube, pues nos estaba enseñando una superficie como Yela, una superficie como Hearthstone y finalmente como Crusader. Compared to the parent is even larger than that. So I think there's a lot of space that we can use around here to add extra little depths, little children, even though that sounds funny to say, little child gas clouds all around the parent here, and it can hold them as a home. Bueno, dice
que en final, que aunque son divertidos, como suena que añadir diferentes eh, nubes de gas de niños por la zona, ¿no? Que esto da muchas oportunidades, porque tiene una dimensión bastante amplia, ¿ok? Y que da muchas oportunidades de hacer diferentes localizaciones o diferentes profundidades, ¿no? Pues lo comenta para que veamos que realmente pues esto es Crusader, esto es Hearthstone y que nos demos cuenta de la dimensión que tiene y las posibilidades que hay para trabajar ahí. As work continues adapting the gas cloud tech created for Squadron 42 to use throughout Stanton and beyond, the actor feature team is busy adding further iteration on features like force reactions, which not only aim to provide a realistic and visceral sense to being hit by just about anything in the Star Citizen universe, but also give reason to all those seats in the bellies of dropships when exterior forces begin transferring to those within. So force reactions, this time around we're just adding a little more layers to the game. It's gonna give you more immersion. I think if it's just adding to... Hostia, gracias, por favor. Yo no sabía todavía a qué se refería con las raciones de fuerza, pero dice que hace más capas de profundidad, añade más capas de profundidad a la jugabilidad. Bueno, y lo que estamos viendo era algo que obviamente se necesitaba, ¿no? Que si te están disparando, pues que se te menee el personaje, porque si no es que es un cachondeo ver a la gente saltando y... y vamos, repartiendo como si fueran el robot del Mandaloriano, tío, no. So the big additions on 3.11 is the knockdown and seeing the reactions in the ship. When you work on any feature, you need a good testing ground, like something a little bit simpler, where there's less noise than say loading into the full PU experience every time. But it also allows us to really dial in on all the different edge cases, all the different scenarios. With forced reactions, we've got Sam, and Sam's really sort of taken the whole test level to heart and built like an amusement park of different rides you can go on to test all the different forced reactions aspects. And this is great because it allows you to have tons of fun, first of all, and if you have fun when you make a feature, it's gonna be a better feature. Bueno, lo que está comentando es que para que lo primero que empezaron fue hacer las fuerzas con las naves, ¿no? De que te desmayabas en las naves y demás. Pero que en general para testear todos los tipos de fuerzas, de cómo reaccionan las fuerzas de los personajes, pues que han hecho como una especie de parque de atracciones y que dice que bueno, que es divertido hacerlo, la verdad, el tema del parque este que se han montado. Y que claro, bueno, a través de una serie de parques de atracciones, por así decirlo. Y que claro, que es importante que si trabajas pues en una característica, pues que además el desarrollo de la misma sea divertido. Feature. Hello, I'm Samuel Joyce. I'm a technical designer on Star Citizen. So let me jump into the editor and show you what that's all about. One of the force reactions that we're working on is called Twitch, where the player will be hit by a bullet and their body will react in a certain way, depending on how far away they are being shot. And how far they are depends on how strong the impact will be. So when you're being hit by a automatic weapon, you'll really feel that impact. Similarly, if you're being shot by a rifle, the rifles generate a lot more impact, which means you're going to get a much more severe reaction. Claro, está comentando de que aquí dependiendo de la distancia a la que estemos y el tipo de arma que sea, pues vamos a recibir con más contundencia el impacto, ¿no? Vamos a tener un impacto más o menos contundente. Entonces, pues evidentemente si estás más cerca vas a recibir más impacto. Si tienes un arma automática, pues vas a notar que estás recibiendo ese impacto de arma automática. Si tienes un disparo de un rifle, vas a recibir más impacto que si te pegan con un SMG, ¿no? When you get hit by a shotgun from far away, you'll get peppered by many pellets, and the more pellets you get hit by, the more of an impulse that's generated, meaning your camera's going to shake more. However, if you walk up to the shotgun and get shot point blank, suddenly a little bit flat and boring. Mierda, la acabo de liar. Bueno, estaba diciendo el pavo de que claro, de que si tú recibes disparos de una escopeta y recibes el disparo de la escopeta desde la distancia, pues recibirás
diferentes impactos de metralla, ¿ok? Pero si te pega cerca, pues te tirará al suelo. When you get hit by a shotgun from far away, you'll get peppered by many pellets, and the more pellets you get hit by, the more of an impulse that's generated. Claro, además dice que cuanta más metralla te pegue, pues más... cuanto más perdigones te peguen, más... más lo sentirás, claro. Camera's gonna shake more. However, if you walk up to the shotgun and get shot point blank, suddenly you get knocked down, and now you have a chance to shoot your enemy. When you're in the field battle, you're gonna be shot by rockets. Bueno, fijaros en el rollo de que puede que aún no hayas muerto si te pegan el disparo, ¿no? No necesariamente tienes que morir de ese tiro, pues te vas a ir al suelo. Y bueno, pues quizás todavía tengas la oportunidad de disparar desde el suelo, que es lo que comenta el tipo, ¿no? Rockets, of course, we've got God mode in this instance, so when you get hit by the rockets, you kind of like fly sideways. So what I'm going to do next. A ver qué decía de los cohetes, porque si te dispara un cohete, a ver. So when you get hit by the rockets, you kind of like fly sideways. Vale, si te dispara un cohete como que te irás hacia los lados, ¿no? En la onda expansiva como que tiras hacia los lados, como estamos viendo aquí. So what I'm going to do next is set up the force reactions to always play a knockdown whenever I'm shot by a pistol. So we see the most accurate representation of being blasted by a shotgun. What this big green square is for testing our force reactions. So for example, if I increase the force to about 60, we're going to get a really small little nudge which will knock us down and we'll barely go anywhere. And if we up the force a bit more, we should start going about 1.5 meters forward. So the furthest that we want you to be able to fall when you have an explosion go off behind you is about 3 meters. So this little yellow line helps us measure that. Claro, lo que están haciendo aquí, lo que estamos viendo es en esta zona verde es como un campo de testeo para poder poner los diferentes parámetros. Entonces, en el caso de que recibas una explosión, pues en una explosión quieren que te lance a 3 metros, por eso está la marca de 3 metros, ¿no? Entonces, como que tienen este terrenito desarrollado para poder probar las diferentes reacciones, digamos, ¿no? Entonces, luego, pues aquí lo que vemos ya es realmente por así decirlo, una solución ya desarrollada a partir de este campo de pruebas, ¿no? Pues de cada arma, pues por lo que entiendo, se desarrollan aquí pues desarrollan como quieren que el personaje se muevan y luego lo trasladan ya a un recurso separado, ¿no? 3 meters, so this little yellow line helps us measure that. One of the things we want to be wary of when you're getting knocked down is when you get knocked down from a great height, what's the character going to do as he's falling? The kinds of issues that we'd be looking at would be just the general animation flow and being able to see if we got enough frames in each little area without it looking clunky and make sure it's smooth. Claro, luego lo que están mirando también es el tema de cuando te caes de una altura, como estamos viendo aquí. Gracias por lo que haya sido eso, porque no lo puedo ver. Cuando te caes de una altura, pues el personaje se queda como, pues eso, haciendo este efecto, ¿no? Entonces, como que han tratado de hacer que ese efecto quede con suavidad, que no se vea pues hecho un desastre, ¿no? Make sure it's smooth. As you saw there, just as the explosion went off, my camera shaked a little bit. There's a little example of what the grenade explosion's pressure is going to do to the character if you're not quite in the blast zone. So here's a grenade where I haven't been able to get out of the way, but it affects both of us. A ver, un momentito. Character if your explosion's pressure is going to... My camera shaked a little there, just as... Sí, lo que está refiriendo, porque quería asegurarme, pero sí. Lo que está diciendo es que, claro, cuando ha tirado la granada, a pesar de que la ha tirado, su cámara, que no se aprecia, pero sí lo hace, se agita un poco, ¿no? Entonces, se agita un poco a pesar de que no está justo lo que es en el núcleo de la explosión, ¿no? Pero sí que hay ese retoque de agitado. Entonces, bueno, luego simplemente vemos cómo se mueve adelante y cómo hace la explosión. Eso no hace falta traducirlo, ¿no? Not quite in the blast zone. So here's a grenade where I haven't been able to get out of the way, but it affects both of us.
Next up, I'm going to show you AI twitches. So once this guy knows about our little buddy over there. Someone tried to blast me. Dig it. We've got this. Some of the reactions that you could see, I can trigger them myself. Shit, over here. When he's being shot, he will be hit by this thing. Claro, está diciendo aquí lo que estamos viendo es que, bueno, pues cómo se comportaría la IA siendo golpeada por esos proyectiles y demás, o balas, o como queráis, disparos en general. Y vemos aquí cómo el tipo puede hacer ciertas reacciones a voluntad, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Porque el personaje se movía así raro, pues es porque lo estaba haciendo el desarrollador a voluntad, para probar cosas. So we've just gone to the ship hangar test level, where I can spawn in any of the ships that I need to test in. So today we're going to look at the Andromeda. If I just teleport to the seat, and then we can get out. What I'm going to get this to do now is we're going to get the AI to fly my ship for me. And what we're going to see. Bueno, aquí dice algo de ponerte los cinturones de seguridad. Dice que se ha puesto, o sea, el título decía algo de cinturones de seguridad, de alguna manera. Entonces, lo que está haciendo, se ha teleportado en el motor de desarrollo, se ha teleportado lo que es la Constellation Andrómeda. Y supongo que lo que nos va a enseñar es que si no te sientas, pues la lías. Vamos a ver. We're going to see your character's going to start leaning depending on the g-forces of the ship. So right now we're flying directly upwards. What I'm going to do now is ask a Andromeda to ram the ship. ¡Oh, oh! ¡Qué maravilla, por favor! ¡Qué maravilla! I feel sorry for these guys. We just keep knocking them off the screen all the time. Dice, me da pena por estos tipos, siempre los estamos dando de hostias contra otras naves todo el tiempo, ¿no? To wrap up, I would say this release is gonna be one big new push on the force reactions. The knockdowns, for me especially, is a new feature that really adds a different dimension to the game. But this is by no means the end of it. We're gonna keep iterating on it. We're gonna keep adding more types of reactions, balance it, and you know, obviously this is where a lot of player feedback is gonna be useful. You know, hope you guys really enjoy what we put out there. Get your feedback back to us, and you know, trust us to keep working on it and getting it dialed in where everyone is really happy with it. De ninguna manera nos vamos a detener aquí, dice. Vamos a seguir progresando, implementando características. Y que lo que más está contento de todo lo que han introducido, o de lo que van a introducir, pues es el knockout del tema de las fuerzas. Y bueno, pues que cree que es lo que más lo que más profundidad, lo que añade más profundidad al juego, ¿no? Y que bueno, evidentemente pues todo esto va a cambiar la forma de jugar al Star Citizen. So what did we learn this week? Well, we learned that gas clouds can be used to make some of the areas between points of interest more interesting themselves. That it can be just as much fun building test levels for developers as it is making game levels for players. And that when the captain turns on the fasten seatbelt light, you better move around the cabin at your own risk. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. We'll see you next week. Bueno, pues ahí está el Inside Star Citizen, chavales. Y ahora voy a tratar de leer un poco el chat, aunque se vea súper doble. Bueno, chavales, pues daros las gracias a todos, que me vais a ver desde el infinito. Daros las gracias a todos por la visitilla y por el apoyo. Y, y bueno, que... pues nada, básicamente a ver si me acaban de pintar la casa hoy y ya puedo montarme debidamente. A ver si puedo hacer por lo menos el live en condiciones. Así que nada, chicos. Por cierto, no sé lo que ha pasado de ahí arriba. No me he dado cuenta. Bueno, la notificación la tendré que ver en otro momento porque esto es
Esto es súper caótico. Creo que, bueno, puede aparecer por aquí. Ah, Lord Tubok te sigue hace 6 minutos. Pues gracias por el follow, hombre. Bienvenido al canal. Te diría ponte cómodo, pero me tengo que ir ya porque esto es lamentable emitir así. Así que muchos abrazos y besitos a todos. Nos vemos, espero que mañana. Hasta luego.